Se lo pregunto también a Andrés Velázquez, diputado de la oposición del partido La Causa R. ¿Qué significa que todo esto esté ocurriendo en La Habana, Cuba? Que el presidente firme la ley en La Habana, Cuba, que se someta a la cirugía en La Habana, Cuba y que obtenga un permiso de la Asamblea sin una fecha específica de retorno para estar en La Habana, Cuba. Bueno, lo cierto es que desde hace tiempo nosotros hemos venido denunciando ese maridaje que tiene el presidente con el presidente cubano, con el gobierno cubano. Y yo destacaba el hecho de que el ejecútese a la ley de endeudamiento haya sido firmado en Cuba, pero al final del documento de la Gaceta Oficial habla de a los 12 días del mes de junio en la ciudad de Caracas, y en el palacio, dado, firmado y sellado en el Palacio de Miraflores. Si ellos dicen que el tema es una cosa o que puede hacer eso el presidente, ¿por qué no le pusieron entonces en la Gaceta Oficial en el Palacio de Gobierno en La Habana, Cuba? ¿Por qué no lo hicieron así? Porque efectivamente no lo pueden hacer. Y esto que usted señala, el comentario que hace, tiene que ver con ese maridaje al que hago referencia. Aquí los puertos y aeropuertos están en manos de los cubanos. La salud en Venezuela es manejada por cubanos, por personal cubano. La educación en Venezuela es manejada por personal cubano. Algo mucho más grave, dentro de nuestras Fuerzas Armadas hay presencia de personal cubano en áreas estratégicas de nuestras Fuerzas Armadas venezolanas. Los cubanos están también, en el área de comunicaciones, los cubanos están también en el área de puertos, los cubanos están en el área de empresas del Estado ya metiéndose en área maderera, en área de siderurgia, en áreas del aluminio, así como hay también un maridaje con otros países, pero de entrega prácticamente de hipoteca del país, cuando se le entrega ventas a futuro de mineral a China, por ejemplo, al imperio chino. De tal manera que hay una situación grave de respeto o de irrespeto a nuestra patria, de hipoteca del país. Hay un problema serio relacionado con nuestra soberanía. Nosotros oímos al presidente permanentemente hablando contra el imperio yanqui y recientemente se rasgaban las vestiduras por la sanción que se le hacía a PDVSA, pero este tipo de actos, ¿qué significa desde el punto de vista de soberanía? Diputado, ¿no es acaso arrodillarse a otro país? Sí. Diputado, vamos a escuchar también a Nick Megre Ivans. Precisamente queremos preguntarle, profesor de la Universidad Central de Venezuela, lo mismo, ¿qué significado tiene que esto esté ocurriendo desde La Habana, Cuba, para el pueblo venezolano? Sí, lo primero es señalar que generalmente cuando trata de atacarse al gobierno venezolano y la relación con Cuba, generalmente trata de utilizarse el recurso de la xenofobia para tratar de alimentar odio. Cosa que es bastante grave en este sentido, ¿no? Porque en Venezuela hay cubanos, como hay argentinos, como hay iraníes, como hay japoneses, como hay españoles, como hay italianos, como hay colombianos en Venezuela, no solamente viviendo, sino además haciendo negocios, porque hay empresas cubanas que también hacen negocios en Venezuela gracias a la integración de la ALBA. Pero además también incluso hay estadounidenses. Ahora, la diferencia de antes en relación a ahora es que los negocios no son exclusivamente de los estadounidenses, no son solamente del gobierno de los Estados Unidos. Aquí hay convenios bilaterales con muchísimos países del mundo, especialmente del eje sur-sur y con Latinoamérica fundamentalmente, que es la visión fundamental en ese sentido. El santanderismo definitivamente en América Latina y en la oligarquía latinoamericana generalmente trata de mellar muchísimo en función de reproducir constantemente un divisionismo en lugar de estar en pro o a favor de la integración. Divides y vencerás. Nuestros países latinoamericanos permanecen
permanecen divididos y por eso el imperio estadounidense tiene el control de algunos de los gobiernos latinoamericanos y algunos de los sectores sociales y políticos y económicos de nuestros países. Mientras tanto, la política internacional de Venezuela ha sido fundamentalmente la búsqueda de la integración no solamente a nivel de esa malentendida integración económica, sino también de la integración de los pueblos. En Venezuela hay cubanos, no hay ninguna duda, y hay cubanos que están viviendo en barrios, que están viviendo en módulos de salud octogonales a través de la red de salud que se ha establecido a través de la misión Barrio Dentro y que están atendiendo a nuestro pueblo venezolano de manera permanente. Aquel que no puede ir a una clínica, que no tiene dinero para ir a un sector privado de la salud, está en este momento siendo asistido por un médico cubano y también por médicos venezolanos que están integrándose paulatinamente a la misión Barrio Dentro. Ya hay una misión, incluso hay unas oleadas que han regresado a Cuba y se han integrado médicos venezolanos que han sido formados o en Cuba o también en la Universidad Bolivariana de Venezuela para poder ir sustituyendo paulatinamente a estos médicos cubanos. Entonces muchas veces se genera este tipo de xenofobia que, por cierto, no pasaba con los estadounidenses, que sí tenían una oficina en Fuerte Tiuna en donde absolutamente ningún venezolano podía pasar, que sí estaban los estadounidenses acá en sectores privilegiados de la ciudad en donde estaban absolutamente segmentados y estaban absolutamente controlando no solamente el espacio territorial, sino además también una cantidad de recursos importantes. Lo que hay con Cuba es una relación de hermandad, de integración, así como lo hay con Bolivia, así como lo hay con Ecuador, así como lo hay con Argentina. Ahora, sin duda alguna, hay una profunda afinidad histórica e ideológica con el pensamiento que se desarrolla en Cuba, sin duda alguna, pero sin ninguna pretensión, y lo ha dicho el presidente de la República, sin ninguna pretensión de emular lo que ha sido el sistema cubano, sino teniéndolo como referencia en función de la dignidad del pueblo cubano, que siempre será una referencia para todo pensamiento de izquierda en América Latina. Quiero agradecerle muchísimo a usted, catedrático de la Universidad Central de Venezuela, Nick Merivas, por haber aceptado esta invitación al programa La Noche. Que tenga buena noche. Muchas gracias a usted. Lo mismo usted, diputado opositor Andrés Velázquez. Gracias por estar en el programa La Noche. Gracias, buenas noches. Exministro de Salud, Rafael Orihuela, muchas gracias por estar con nosotros en el programa La Noche. Gracias a ustedes por la invitación. A todos nuestros televidentes, como siempre, los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Me pueden escribir en Twitter, @segurizati, NTN24 o @NTN24. Cierro con la siguiente reflexión, que nos encontramos en la página web Código de Venezuela, los papeles de Milagros, de la periodista Milagros Socorro. Una masacre en un penal, un apagón de casi un día en el Zulia y un presidente fugitivo, enredado en sus mentiras. Si esto no es una situación de emergencia, si esto no es una crisis, entonces, ¿qué podría hacerlo? Hasta mañana.